Siguiente, por favor. Muy bien, entonces los protagonistas de las pruebas inmunohematológicas son los antígenos que están en la superficie de las células y los componentes sanguíneos y los anticuerpos. Estos son los protagonistas, ¿no? Y los estudios inmunohematológicos se desarrollan para poder identificar la reacción que existe entre el antígeno y el anticuerpo. Esta reacción en realidad es sumamente pequeña, no se podría identificar visualmente ni con microscopía óptica, ¿no? Tendríamos que utilizar microscopía electrónica si queremos observar la reacción antígeno-anticuerpo, porque no se olviden que estas son moléculas, son proteínas, son estructuras lipoproteicas o fosfolípidos o fosfoproteínas que son las que reaccionan finalmente, ¿no? Entre estas estructuras que están en las membranas de las células y los anticuerpos. Sin embargo, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es observar una consecuencia de la reacción antígeno-anticuerpo, que es la aglutinación. La aglutinación es la agregación de las células que se promueve a partir de la reacción antígeno-anticuerpo. Este agregado, este conglomerado de células que se logra cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo es lo que nosotros finalmente observamos como aglutinado. Entonces, hay que entender que la reacción antígeno-anticuerpo promueve el aglutinado, promueve ese conglomerado que finalmente vamos a observar, ¿no? Pero no es el aglutinado la reacción. Podría haber reacciones antígeno-anticuerpos que no promuevan aglutinado por la cantidad de antígenos, por el tamaño de los anticuerpos, ya lo vamos a ver más adelante. Y en este caso podría haber reacciones antígeno-anticuerpos subaglutinantes, ¿no? Es importante entender esto para poder interpretar correctamente las pruebas posteriormente. La siguiente, por favor. La parte del antígeno que reacciona con el anticuerpo se conoce como epítopo, ¿no? Esta estructura es una porción de membrana, es una parte de la membrana que tiene la capacidad inmunogénica, que va a estimular o sensibilizar a la persona con la que entra en contacto y va a promover que ésta forme anticuerpos. Entonces, en realidad estos antígenos se llaman antígenos eritrocitarios cuando los eritrocitos van de una persona a otra, que puede ser por transfusiones, o también podría ser por un tema vertical, ¿no? Entre la mamá y el niño, cuando está durante el proceso de parto, ¿no? Cuando está gestando durante el proceso del parto. Entonces, esta alosensibilización, que puede ser transfusional o vertical, va a promover la sensibilización del receptor, de la persona que recibe los antígenos. En este caso, en estos casos podría ser por transfusión o por gestación, por embarazo, y estos antígenos o estas estructuras de membrana de estos hematíes van a constituirse en antígenos porque son reconocidos como extraños. Ahora, ¿todo el hematíe es reconocido como extraño? No necesariamente. Basta que una porción específica del hematíe sea diferente a las estructuras del hematíe del receptor o de la persona que se va a sensibilizar para que esta estructura específica del hematíe se comporte como una sustancia extraña, se comporte como un antígeno. Si tiene el peso molecular correcto y si es lo suficientemente diferente, va a sensibilizar, va a estimular al receptor o a la madre, en los casos de sensibilización vertical, ¿no? Para que estos formen anticuerpos, para que se desarrolle todo el proceso inmunológico que conlleva finalmente a la formación de anticuerpos antihematíes. La siguiente, por favor. Bueno, en la anterior habíamos visto, un ratito anterior, me faltó comentar algo que era importante, por favor, Dianita, en la anterior. Hay que observar y tener en consideración que estos antígenos, que esas estructuras de la membrana, son exactamente complementarios con los anticuerpos que se forman en las personas alosensibilizadas. Son complementarios espacialmente, como ustedes ven allí se ha graficado en la presentación, ¿no? Diferentes estructuras con diferente forma espacial, pero sin embargo todos ellos pueden ser complementarios a un anticuerpo en particular. Entonces pueden ser complementarios espacialmente y también pueden ser complementarios químicamente. Es importante entender que la complementariedad espacial se adquiere con más facilidad
pero la complementariedad química se adquiere en un proceso en el que posteriormente a la primera sensibilización nos seguimos exponiendo al mismo antígeno y vamos desarrollando cada vez mayor especificidad química. De este modo es que los primeros anticuerpos que se producen cuando los sensibilizamos van a ser de isotipo IgM, con varios puntos de unión, ¿no? Porque son pentaméricos y no necesitan ser muy específicos químicamente, aunque sí espacialmente, para poder asociarse a los antígenos. Estos anticuerpos van a tener una asociación, digamos, mucho más ávida, va a ser una asociación con mucho mayor avidez, pero químicamente menos específica. Cuando la exposición continúa al mismo antígeno, los linfocitos B ya de memoria van madurando aún más su especificidad y empiezan a migrar la producción de inmunoglobulinas de ser isotipo M a isotipo G, que son mucho más específicas químicamente, ¿no? También adquieren una especificidad espacial muy rica, pero también son mucho más específicas químicamente. La siguiente, ahora sí. Luis arriba. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, entendido eso, podemos ver que los antígenos están presentes, como ya dijimos, en los eritrocitos, podrían estar y están de hecho presentes en las plaquetas. Cuando transfundimos plaquetas también corremos el riesgo de alosensibilizar contra antígenos plaquetarios, y en los granulocitos con algunas patologías en donde se transfunde granulocitos, aquellas, por ejemplo, pacientes con leucemia post quimioterapia baja a cero el recuento de granulocitos, y en algunos casos es necesario transfundir granulocitos. En estos casos, los antígenos van a estar dentro, en la superficie membrana de los leucocitos. Es importante entender de que los antígenos son en realidad estructuras de membrana de estas células, que se comportan como antígenos cuando ingresan en un organismo diferente, y ahí son reconocidos como extraños. Entonces, los antígenos se asocian en grupos, ¿no? Sobre todo los antígenos eritrocitarios, ya los conocemos mejor porque es lo que más estudiamos regularmente en los servicios asistenciales. Los antígenos se organizan en grupos, en este caso grupos sanguíneos. Esos grupos sanguíneos están codificados en algunos casos por un mismo gen o por genes homólogos muy próximos entre sí. Entonces, cuando las proteínas, las estructuras de membrana y que conforman parte de la membrana de los eritrocitos tienen un origen genético común o muy cercano, entonces podemos decir que es el mismo grupo sanguíneo. Así tenemos muchos grupos sanguíneos, ¿no? El sistema ABO es uno de los grupos sanguíneos. El sistema ABO, que puede tener como grupos al A, al B, al O, al AB, al Bombay. Todos ellos están codificados por digamos, genes homólogos o por un mismo gen, ¿no? Desde su capacidad de producir diferencias puntuales o específicas, y aún en unos casos muy pequeñas en las proteínas. Estas proteínas van a comportarse de modo diferente y también van a tener una conformación diferente, lo que las hace diferentes entre ellas, y también esto genera, cuando se transfunden, que se comporten como antígenos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y los anticuerpos qué son? Los anticuerpos son unas proteínas también, son gamma globulinas que se producen en respuesta a la exposición de los linfocitos B al antígeno, a la estructura extraña, ¿no? En el proceso de sensibilización participan primero los macrófagos, y todas las células que fagocitan a nivel inmunológico. Estas fagocitan las estructuras extrañas, en este caso podría ser un hematíe transfundido, y una vez que se ha fagocitado, esta célula se convierte en presentadoras de antígenos, ¿no? Fabrican una estructura de membrana que es idéntica a las proteínas y a las estructuras del hematíe que fagocitaron, y estas estructuras de membrana son conocidas como HLA2. Así lleva el macrófago y las células presentadoras de antígeno en general esta información hasta el tejido linfático. En el tejido linfático, los linfocitos B y T se exponen a estas estructuras porque las células presentadoras de antígeno hacen eso, presentan a las estructuras extrañas, y al momento de exponerse empieza lo que se conoce como especificidad clonal.
¿no? El linfocito se hace clonalmente específico contra esa estructura en particular. Y una vez que eso sucede, ese linfocito que ya está, digamos, sensibilizado, ya ha reconocido a la estructura extraña y ha hecho una diferenciación en él de maduración que se conoce como especialización clonal. Este linfocito fabrica un receptor, una proteína que coloca en su membrana. Ese receptor se llama receptor de célula T en los linfocitos T o receptor de célula B en los linfocitos B. Estos linfocitos con receptor de célula B, ¿no es cierto? Son los que van a fabricar posteriormente los anticuerpos, los cuales son unas réplicas del receptor de célula instalado en su membrana, ¿no? Y estos anticuerpos, inicialmente son IgM, se empiezan a fabricar en grandes volúmenes y van a ser luego liberados por una serie de procesos en donde participan otras células del sistema inmune, liberando interleuquinas, sobre todo el helper, informando al linfocito B que es importante que en este momento liberen los anticuerpos para que empiecen a participar de la respuesta inmune, ¿no? Es así que los linfocitos B, después de todo este proceso en donde se les presentó el antígeno, que fue inicialmente fagocitado, ¿no? El hematín fue inicialmente fagocitado por una célula presentadora de antígeno. Este linfocito B llega, después de todo este proceso, a producir anticuerpos. Una vez que produce los anticuerpos, los libera. Y estos anticuerpos así liberados van a actuar contra los hematíes que tienen, o con los que son complementarios, ¿no? Que tienen el antígeno para los que estos anticuerpos son complementarios. Entonces, este anticuerpo es una proteína y como participa de la respuesta inmune se le llama inmunoproteína o inmunoglobulina porque es una proteína globular, ¿no? Los anticuerpos entonces son proteínas plasmáticas que se producen en respuesta a un antígeno y cuando los ponemos en un proteinograma no migran hasta la posición gamma, entonces son gamma globulinas, ¿no? Y actúan con esta fracción y por su capacidad inmune o su función inmunológica se les conoce también como inmunoglobulinas. La siguiente, por favor. Estas inmunoglobulinas tienen partes, se conforman principalmente de una fracción que es constante, una fracción que comparte con otras inmunoglobulinas que no le da o le otorga especificidad, y una porción que es variable. Esta región variable es la que va a adquirir diferentes conformaciones espaciales y conformaciones químicas que le permiten especificidad. Es decir, esta región variable es la que le otorga especificidad al anticuerpo. Hay una ampolla más o menos en la mitad de la región variable que se conoce como región hipervariable, que es la que sigue madurando durante las exposiciones posteriores a la primera y hacen que esa inmunoglobulina cada vez sea más específica. En realidad hay varios isotipos de inmunoglobulinas, ¿no? 5 definidos, la IgE, IgD, IgA, IgM, IgG, pero las más importantes en inmunohematología son la IgM, la IgG y la IgA. En los estudios que nosotros hacemos, principalmente buscamos la presencia de IgM y en algunos casos la presencia de IgG, porque no necesariamente hacemos estudios inmunohematológicos solo con fines transfusionales, también con fines de evaluación de una condición del paciente, por ejemplo, en una anemia hemolítica autoinmune, podríamos buscar IgMs y IgGs, ¿no? Y cuando hacemos estudios forenses podemos buscar estas inmunoglobulinas en la saliva y estamos buscando IgAs. Entonces, es importante finalmente entender que las inmunoglobulinas son proteínas que participan en la respuesta inmune, migran hasta la región gamma y que tienen la posibilidad de ir haciéndose cada vez más específicas con repetidas exposiciones. Inicialmente actúan como IgMs y después van a actuar como IgGs. Sus rangos de acción, que son de importancia clínica, su rango de función de importancia clínica es a 37 grados. Si actúa por debajo de los 35 grados, no nos importa clínicamente, pero si actúa a los 36, 37 grados, sí son importantes clínicamente hablando. La siguiente, por favor. ¿No? Acá ya la conformación de las inmunoglobulinas según su isotipo. La siguiente, por favor. Como vemos, entonces, lo importante o la
la diferencia importante entre la inmunoglobulina G y la M, que son las que más estudiamos, es el tamaño y la avidez, ¿no? El tamaño de la M es mayor a los 25, ¿se escucha? ¿Eh? Buenas, ¿se escucha bien? Sí. Sí, ahí, ahí. Sí, Había un doctor, sí se retorno, sí, había un retorno raro, por eso es que les preguntaba. Bueno, les decía que lo importante acá en las inmunoglobulinas es que, digamos, y la diferencia importante en la inmunohematología es de que la IgM es mucho más grande, es mayor a los 25 nanómetros, llega a 35 nanómetros el tamaño de una inmunoglobulina IgM, mientras que la IgG es pequeña, es de 14 nanómetros. ¿Por qué es importante de que una sea tenga un rango de acción mayor a los 25 y otra que no llega a los 25? Es importante porque la IgM, de por sí, de forma independiente al actuar, reaccionando contra los antígenos de los hematíes, puede promover un aglutinado, Ya, ¿no? voy a... Por el tamaño que tiene, Aquí te voy a ponerme, por ¿ya? favor, apagamos por favor. Por el tamaño que tiene la IgM, puede promover sola un aglutinado. Entonces a esta inmunoglobulina, por esa capacidad, se le conoce como anticuerpo aglutinante, anticuerpo completo, ¿no? Porque por el tamaño que tiene, va a conglomerar los hematíes y formar el aglutinado. Sin embargo, la IgG es una proteína mucho más pequeña, no llega a superar los 14 nanómetros, entonces no va a tener la capacidad, no va a tener la capacidad de promover un aglutinado sola, ¿no? Y sobre todo cuando hay poca cantidad de anticuerpos o poca cantidad de antígenos, entonces la IgG no va a promover un aglutinado sola, va a necesitar que la ayudemos a promover un aglutinado. Eso no significa que la IgG no actúe de forma específica y potente en la reacción con el antígeno. Sí actúa bien, lo que no puede hacer es promover el aglutinado. Ya lo vamos a ver luego. Por favor, la siguiente. Como ustedes ven, los hematíes están separados aproximadamente por 25 nanómetros. Esta distancia se mantiene de forma permanente, ¿no? Porque está asociada a algunas condiciones fisiológicas, es decir, las células sanguíneas tienen una membrana que tiene bicapa lipídica y estos lípidos son hidrófobos y la sangre tiene agua. Por lo tanto, ¿qué pasa con los lípidos en el agua? No se pueden juntar, no se pueden pegar, no se separan. Y cuando los movemos, aún más se van a separar en partículas los lípidos. Entonces, las fuerzas hidrófobas ayudan a separar los hematíes. Por otro lado, están las fuerzas de Van der Waals, es decir, esta nube electrónica que se forma, ¿no? Generando una disociación y que cuando se mide por potencial, ¿no? Se conoce como potencial Z, genera una constante de disociación. Esa constante de disociación hace que los hematíes no tengan la posibilidad de pegarse unos a otros. Tienen siempre una separación permanente, constante. Estos 25 nanómetros representan a esa constante de disociación, ¿no? Y esto es importante porque vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Porque si intentamos promover un aglutinado con una IgG que es mucho más pequeña que esos 25 nanómetros de distancia, entonces la IgG no va a poder promover un aglutinado, no va a agregar dos células diferentes. Aunque la reacción antígeno-anticuerpo sea muy potente, como ustedes la ven en el medio, en el punto rojo, es muy potente, no puede esa IgG aglutinar hematíes porque su tamaño es pequeño. La siguiente. La siguiente, por favor. Mientras que la IgM, con su mayor tamaño, ¿no? Supera los 25 nanómetros de distancia, sí puede promover el aglutinado, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el laboratorio, ¿qué es? La siguiente, por favor. Lo que tenemos que hacer en el laboratorio es, para poder evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo mediada por IgG, ¿no? que produciría una reacción subaglutinante, es acercar los hematíes. La siguiente, por favor, Dianita, es acercar los hematíes lo suficiente como para que esta aglutinación pueda evidenciarse, ¿no? Y entonces utilizamos una serie
técnicas que pueden variar de acuerdo al laboratorio. Podemos usar albúmina, podemos usar LIS, no, solución salina de baja fuerza iónica, podemos lavar y secar bien el botón o los hematíes para poder acercarnos cada vez más, ¿no? Y un poquito luchando contra las fuerzas hidrófobas. Entonces hacemos una serie de procesos que nos permiten acercar los hematíes lo suficiente como para que el aglutinado se pueda promover. Y de hecho usamos un reactivo, que es el reactivo de Kunz, que es un anticuerpo antihumano que ya lo vamos a estudiar un poquito luego, para poder amplificar la reacción antígeno-anticuerpo cuando esta se desarrolla por la IgG y poder observar el aglutinado, ¿no? Muy bien. Los anticuerpos, además, se clasifican por su origen, ¿no? Se les llama naturales, aunque no son de generación espontánea, por si acaso, ¿no? Si se les llama naturales a los anticuerpos que se producen sin exposición específica al antígeno que pensamos, ¿no? Se producen por reactividad cruzada. Por ejemplo, las personas del grupo O tienen anti-AB, ¿no? Anti-A y anti-B. Las personas del grupo A tienen anti-B y las personas del grupo B tienen anti-A. Estos anticuerpos los tienen de forma regular, ¿no? Por eso también se les llama anticuerpos regulares, ¿no? Los tienen de forma regular y de forma natural se dice porque nunca se expusieron necesariamente a los glóbulos rojos, es decir, una persona del grupo O tiene anticuerpos anti-AB aun cuando nunca le hayan puesto sangre, o sea, nunca ha sido transfundido, aun cuando nunca haya tenido hijos, ¿no? O gestaciones, ¿no? Tampoco se ha halosensibilizado de forma vertical. Aún sin haber halosensibilización conocida, uno forma anticuerpos anti-A y anti-B cuando es del grupo O, cuando es del grupo B anti-A o cuando es del grupo A anti-B, ¿no? Por una reactividad cruzada. Los estudios dicen que esto se produce durante los primeros 3, 4 meses de vida, en donde se colonizan el sistema digestivo por las bacterias coliformes, y estas tienen azúcares similares a los de los grupos sanguíneos A y B, ¿no? Y otros más que ya después vamos a ver más adelante, haciendo de que, como tienen azúcares similares, haya una reactividad contra estos azúcares que después de forma cruzada actúan contra los hematíes, ¿no? Pero son anticuerpos que están en las personas y que los tienen las personas en el sistema ABO. Hay que tenerlos en consideración, porque si nosotros pusiéramos o transfundiéramos de forma no compatible en el sistema ABO, los IgM actúan con mucha potencia, entonces habría hemólisis probablemente intravascular, ¿no? Y también de todas maneras extravascular. Hay otro grupo de antígenos que se originan por exposición conocida a un antígeno. Perdón, hay otro grupo de anticuerpos que se forman por exposición conocida a un antígeno. A estos se les conoce como anticuerpos inmunes, ¿no? Entonces se detectan después de un estímulo antigénico conocido. Sí, casi siempre estos anticuerpos inmunes nos promueven finalmente la presencia de IgGs porque desarrollan memoria inmunológica y son conocidos como anticuerpos irregulares. No son regulares porque regularmente no están. Para que estén, tiene que haber habido una halosensibilización. Entonces se les conoce por eso como anticuerpos irregulares. La siguiente, por favor. Entonces, cuando los anticuerpos están dirigidos contra un antígeno extraño, no presente en la persona que las produce, a esto se les conoce como anticuerpos irregulares, son producto de una halosensibilización, ¿no? Pero hay casos en donde la persona puede tener anticuerpos que ha formado contra sus propias estructuras. Es decir, de repente fue transfundido o no, eso es indistinto, pero las personas, algunos pacientes, forman anticuerpos que atacan sus propios glóbulos rojos, ¿no? Acá estamos hablando de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos son causa de anemias hemolíticas autoinmunes, que es un grupo de patologías y tenemos en los hospitales que tenemos servicios de hematología, muchos de estos casos probablemente, ¿no? En los bancos de sangre uno, dependiendo de la especialidad de la clínica en donde funcione, podrían tener también casos de anticuerpos autoinmunes, ¿no? Autoanticuerpos. Entonces también hay que entender de que estos normalmente producen hemólisis,
No, normalmente no son de isotipo IgG, muchos de ellos actúan en rangos térmicos fríos, ¿no? Por lo tanto, son clínicamente poco significativos, pero algunos sí producen hemólisis de forma significativa. La siguiente, por favor. Es antibiólogo. ¿Cómo se está comiendo? La siguiente, por favor. Entonces, hasta el momento hemos visto la inmunohematología eritrocitaria, ¿no? Hay que hacer una serie de pruebas. Las pruebas que normalmente hacemos en los bancos de sangre de tipo 1 tienen que ver con el grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas, ¿no? En que en algunos casos, y podríamos hacerlo, podríamos hacer un pulse directo, un pulse indirecto para rastrear algún anticuerpo en nuestro pacientito que ha sido o que tiene historia de alosensibilización, aunque ya tendríamos que derivar este caso a un centro de hemoterapia de tipo 2 para que hagan los estudios complementarios que permitan rastrear el anticuerpo e identificar, ¿no? Entonces, pero tendríamos que hacer un pulse, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad hemolítica recién nacido y nuestro banco de sangre actúa en una clínica ginecológica, por ejemplo, o ginecostétrica. Entonces sería importante que implementemos nuestros bancos de sangre uno no solamente para hacer pruebas cruzadas y grupos sanguíneos, sino también estudios CULS, ¿no? Directo e indirecto. En anemias hemolíticas autoinmunes y en enfermedades hemolíticas de recién nacido también hacemos el CULS indirecto. Otro grupo de procesos son los de la inmunohematología plaquetaria, ¿no? Cuando encontramos púrpuras post-transfusionales, es decir, hay lo que se conoce como refractariedad transfusional plaquetaria, ¿no? Entonces no hay o refractariedad plaquetaria post-transfusional. No hay la respuesta esperada después de transfundir las plaquetas. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente tiene anticuerpos antiplaquetarios que se formaron de manera similar que los anticuerpos antieritrocitos, ¿no? Se formaron por alosensibilización, por transfusiones previas repetidas, o también podrían ser autoinmunes, ¿no? Las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, y en este caso estas están mediadas por autoanticuerpos. Entonces, también es importante estudiarlas. Sé que la realidad de nuestro país nos revela que no hacemos estudios de inmunohematología plaquetaria, sobre todo en las provincias del sur, de repente en las provincias del norte, en el Lima sé que son pocos los hospitales que hacen estos estudios. Sin embargo, son sumamente importantes cuando están aumentando cada vez más las patologías requeridoras de transfusiones de plaquetas, ¿no? Y la inmunohematología granulocitaria. También se estudiaría los anticuerpos o los antígenos que están en las membranas de los hematíes, esto sobre todo en lesiones de pulmonares agudas como el TRALI, ¿no? En neutropenia neonatal aloinmune, ¿no? U otras patologías que requieran el estudio de la inmunohematología granulocitaria. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La detección de un haloanticuerpo en el suero de un paciente exige la confirmación de la ausencia del correspondiente antígeno. Esa es la base de los estudios que hacemos pretransfusionales, ¿no? Entonces, si yo quiero transfundirle una unidad de sangre a un paciente, lo que tengo que identificar es que el anticuerpo complementario, el haloanticuerpo complementario, en todo caso no se encuentre en el receptor, porque si se encuentra en el receptor, este va a promover una hemólisis post-transfusional, o sea, una reacción adversa transfusional, ¿no? Entonces, hay que buscarlo no solamente en aquellos que han sido transfundidos, sino también en las gestantes o mujeres en edad fértil, porque un aborto también podría haber alosensibilizado. Y hacer el estudio es sumamente importante para buscar la posibilidad de respuestas positivas post-transfusionales, ¿no? Y que no haya reacciones adversas, ni alosensibilizaciones. Ahora, a ver, la detección del anticuerpo solamente evita una reacción en el momento, pero no la posibilidad de alosensibilización. Para no alosensibilizar, además de buscar el anticuerpo por las pruebas cruzadas o por pulso indirecto, además de buscar el anticuerpo, lo que podríamos y deberíamos hacer es hacer el fenotipo de los pacientes, por lo menos de aquellos antígenos que son clínicamente significativos, ¿no? Que no son los 29 sistemas, 15, 16 sistemas que dependiendo de la literatura son clínicamente significativos. Eso es el fenotipo ampliado.
La realidad de nuestro país también nos dice de que no se puede hacer o no se hace, mejor dicho, fenotipos ampliados en todo el país, pero sí en la mayoría de los laboratorios centrales de banco de sangre, es decir, en los bancos de sangre de tipo 2 de las regiones, se tiene por lo menos la posibilidad de hacer fenotipos RH-Kel, ¿no? Entonces, no el ampliado, pero sí por lo menos el RH-Kel, que a luz de las investigaciones son los que producen reacciones adversas de forma más regular, ¿no? Entonces, es importante hacer ese estudio. Y que la transfusión sea en lo posible isofenotipo, y si no es posible el isofenotipo por diversas condiciones que se pudiesen dar, por lo menos que sea una transfusión fenotipo compatible. ¿Qué significa eso? Que le tengo que dar una unidad de sangre que no tenga antígenos extraños para el receptor, ¿no? Por lo tanto, si un paciente es A y el paciente A tiene el antígeno fucosa y tiene el antígeno N-acetilglicosamida, ¿no? Entonces, si yo le doy O, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque también tiene fucosa. Entonces, no es extraño para el paciente A recibir sangre O, porque la fucosa que tiene el O también la tiene el A. Sin embargo, si es al revés, tengo al paciente O que tiene fucosa y le voy a poner sangre A que tiene fucosa y tiene N-acetilglicosamida, entonces el paciente O sí va a sensibilizarse con la N-acetilglicosamida. Claro, este es un ejemplo nomás, ¿no? Porque si lo hacemos en la práctica, lo que pasa es que el O ya tiene anticuerpos, no necesita sensibilizarse para actuar contra la sangre A que le pones y habría una reacción transfusional importante, ¿no? Pero si habláramos de otros sistemas de grupos sanguíneos, por ejemplo el RH-DSE, ¿no? Allí valdría mucho la posibilidad de darle fenotipos compatibles o isofenotipos entre el donante y el receptor para evitar la alosensibilización. Entonces, una regla básica del inmunodiagnóstico es esa. Sin embargo, lo que vamos a hacer normalmente es la investigación de la presencia de anticuerpos en el suero y comprobaremos la ausencia de antígenos en el receptor o en la gestante. La siguiente, por favor. Muy bien, finalmente, lo que queremos evaluar es la presencia o la ausencia del aglutinado. El aglutinado, como ya les dije, ¿no? Es ese conglomerado que se produce como consecuencia de la reacción antígeno-anticuerpo. Y para poder promover el aglutinado, hacemos una serie de pruebas. Si nosotros tenemos en nuestro banco de sangre el tubo, por ejemplo, lo primero que haremos es lavar los glóbulos rojos, exponerlos al suero del paciente a una temperatura que permita la acción de los anticuerpos que podrían estar en el suero. Los glóbulos rojos son de la unidad que vamos a transfundirle. Y esta temperatura es de 37 grados. Por los 15 minutos se promoverá la reacción antígeno-anticuerpo, aún no el aglutinado, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, si después de esta incubación le agregamos albúmina y después de esto hacemos la fase Kunz, probablemente aun cuando la reacción antígeno-anticuerpo sea subaglutinante, es decir, mediada por IgGs, lograremos finalmente el aglutinado que estamos viendo ahí, ¿no? Esa aglutinación en donde se conglomeran muchos hematíes debido a la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, las técnicas que usamos en los bancos de sangre tienen que tener la capacidad de promover el aglutinado en la presencia de anticuerpos contra los hematíes que les voy a poner. Eso es una prueba cruzada, ¿no? Y también hay que tener en consideración que cuando la reacción antígeno-anticuerpo es muy masiva, se puede promover no solamente el aglutinado, sino también la hemólisis. La hemólisis también es una prueba incompatible, es un resultado incompatible. Todas las técnicas que empleamos para poder evidenciar este aglutinado o esta hemólisis son sumamente importantes en el proceso de análisis pretransfusional. La siguiente, por favor. Muy bien. La siguiente, por favor. Ya está. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas técnicas serológicas de aglutinación, lo que hacemos es que el agregado de hematíes se forme cuando estas
moléculas epítopos en las membranas de los hematíes, ¿no? Que son reconocidas como extrañas, tengan complementariedad con los anticuerpos en los sueros de los pacientitos. Entonces, estos se pegan a los IgGs o a los IgMs y se promueve ese aglutinado. Pero no siempre sucede así de fácil. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿No? En muchos casos hay que hacer una serie de etapas muy bien controladas para que esta aglutinación se pueda presentar. La primera fase de las pruebas de aglutinación en tubo es conocida como fase de sensibilización. ¿Qué hacemos en la sensibilización? Lo que hacemos es tratar de generar o promover la reacción de antígeno-anticuerpo. Para promover la reacción antígeno-anticuerpo se hacía lo que ya comentamos hace un momento, ¿no? Lavamos nuestros hematíes, agregamos según la técnica en proporción una dilución de estos hematíes en un tubo y le agregamos los anticuerpos en el suerito o en el plasma del paciente para promover el aglutinado. Pero para que este aglutinado se desarrolle, mejor dicho, para que esta reacción antígeno-anticuerpo se desarrolle, tiene que haber una densidad, tiene que haber una temperatura correcta, entonces le ponemos albúmina y lo ponemos en incubación a 37 grados. De este modo, estamos sensibilizando los hematíes. ¿Qué significa sensibilizar? Significa hacer de que la reacción antígeno-anticuerpo se produzca y los hematíes tengan en su membrana a los anticuerpos IgG o IgM. ¿De acuerdo? Ahora, esta sensibilización cuando es con IgM, de hecho, se forma un aglutinado o un conglomerado, ¿no? Porque la IgM es suficientemente grande para promoverlo. Pero cuando no se forma, cuando no hay IgMs, no significa que la ausencia de aglutinado en esta etapa no significa que no haya reacción antígeno-anticuerpo. Puede ser que haya antígenos y anticuerpos asociados o en reacción, pero que no tengan la capacidad de aglutinar, ¿no? Reacciones subaglutinantes se conocen así. Entonces hay que entrar a la fase de aglutinación. ¿Qué hacemos en la fase de aglutinación? A estas células sensibilizadas, ¿no? Se les añade la antiglobulina humana. La antiglobulina humana lo que hace es amplificar la reacción para promover finalmente el aglutinado, ¿no? La siguiente, por favor. Son muchos los factores que pueden afectar la primera y la segunda fase, ¿no? Dentro de ellos está la temperatura. Si no tenemos la temperatura correcta, no tenemos el baño María a 37 grados, probablemente la fase de sensibilización no sea bien desarrollada. Entonces tendremos que darle más tiempo al antígeno y al anticuerpo para que la sensibilización se produzca, o sea, la reacción antígeno-anticuerpo se produzca. Ya no serán 15 minutos, de repente 45 minutos, una hora, ¿no? El pH, la acidez del medio también es crítica, ¿no? Entonces tenemos que mantener un pH correcto, plasmático, 7,2. El tiempo de incubación, les decía, 15 minutos, y si no hay temperatura, no hay 37 grados, tendrá que ser más largo, ¿no? 45 minutos, una hora. Tipo de anticuerpos, si es una IgG o una IgM, hay que considerar esa condición. La proporción entre antígenos y anticuerpos para evitar lo que se conoce como fenómenos de zona, ¿no? La prozona, la poszona. Es decir, que en exceso de uno de ellos consuma los puntos de unión y no se produzca el aglutinado por estos fenómenos. La constante de afinidad, es decir, qué tan específico es el anticuerpo que usamos contra ese antígeno. Y esa constante de afinidad debe mantenerse en esa reacción. Entonces, son elementos importantes que vamos a ampliar un poquito. A ver, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Decíamos entonces que la temperatura es importante a 37 grados para que se produzca una reacción correcta. Si hay aglutinado a menos temperatura en frío, probablemente estemos hablando de IgM, ¿no? Anticuerpos fríos. El pH 6,9 a 7,2, ¿no? A veces hay que echar algunos tampones, como el buffer fosfato, para poder mejorar la estabilidad de esa reacción. El tiempo de incubación, ¿no? Dependiendo de la temperatura, puede ser entre 15 y 60 minutos. El tipo de anticuerpo, decíamos, no es importante si estamos con una IgG o una IgM, la proporción de anticuerpo y de antígeno para evitar los fenómenos de zona y la constante de afinidad. La siguiente, por favor. Otro elemento que hay que considerar es definitivamente
la separación de los hematíes, ¿no? La siguiente, por favor, Dianita. Esta separación de los hematíes está relacionada con la intensidad iónica del medio, el potencial Z, ¿no? Que genera una constante disociación. Entonces, si el anticuerpo es de tipo IgG y no disminuimos esta disociación, que existe este espacio, esta distancia entre los hematíes, no vamos a lograr una reacción aglutinante, hay que disminuirlo. Y eso lo podemos lograr con algunos reactivos o con unas sustancias como la solución LIS, ¿no? Que es de baja fuerza iónica y disminuye esa distancia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Por lo mismo que ya hemos explicado, ¿no? La distancia no va a permitir que se promueva un aglutinado. Si no disminuimos esa constante disociación, probablemente no logremos un aglutinado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces podemos usar algunos potenciadores, ¿no? La albúmina, enzimas, el polietilenglicol, soluciones de baja fuerza iónica. Todas ellas tienen como fin desarrollar una mejor reacción antígeno-anticuerpo y que esta reacción pueda promover un conglomerado, es decir, el aglutinado, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Una vez que hemos hecho todo este proceso, tenemos que agregar el suero de Kunz. ¿Qué es el suero de Kunz? Es una inmunoglobulina también, es un anticuerpo, pero es un anticuerpo especial. No, ha retrocedido. La siguiente, por favor. El suero de Kunz es un anticuerpo especial. Ahí estamos. Entonces, es un anticuerpo especial porque se fabrica en un animal para poder desarrollarse contra células humanas o estructuras humanas. Es un anticuerpo humano, ¿cierto? Entonces, siendo un anticuerpo humano, se asocia a las inmunoglobulinas en su fracción constante. Entonces, reacciona contra las inmunoglobulinas G, por ejemplo, en su región constante. De modo que, vamos a la siguiente, por favor. Utilizando el test de Kunz podemos amplificar la reacción, ¿no? Bueno, este es el proceso de preparación. La siguiente, por favor. No. Muy bien. De modo que usándola podemos amplificar la reacción. Es útil el suero de Kunz en las pruebas cruzadas para poder evidenciar una reacción subaglutinante, pero también podemos hacer los dos tests que normalmente utilizamos para evaluar, por un lado, si hay sensibilización de los hematíes y por otro lado, para identificar la presencia de anticuerpos irregulares. La prueba directa o Kunz directo es justamente para identificar sensibilización de los hematíes. ¿Cuándo los hematíes podrían estar sensibilizados? En una alosensibilización transfusional, no se sensibilizan los hematíes, porque en una alosensibilización transfusional, los anticuerpos que forma el receptor son anticuerpos contra estructuras extrañas, o sea, no van a formar anticuerpos contra sus propias estructuras. Pero sí se van a sensibilizar los hematíes en enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando transferimos anticuerpos de una persona a otra, por ejemplo, en las hemólisis del recién nacido, ¿no? En donde los anticuerpos que están sensibilizando los hematíes del recién nacido son los anticuerpos maternos. Entonces, la presencia de autoanticuerpos también, ¿no? Entonces, cuando tenemos un pulso directo, dependiendo del paciente, del estudio que hacemos, podemos interpretarlo de diferente modo. Si es un adulto, por ejemplo, es una persona que tiene pulso directo positivo, podría ser que estemos frente a una hemólisis autoinmune, ¿no? O anticuerpos autólogos o autoinmunes. Y si es un recién nacido, ¿no? Con hemólisis masiva, entonces probablemente esos anticuerpos que encontremos en el pulso directo, o sea, esos hematíes sensibilizados sean porque estos hematíes de recién nacidos se han sensibilizado con los anticuerpos de la madre, ¿no? Y en la prueba indirecta usamos como reactivos las células pantalla, que son antígenos conocidos que están en las células rojas conocidas, ¿no? Y estas capturan al anticuerpo que pudiese estar presente en la muestra del paciente, y si se promueve un aglutinado, si existe reacción antígeno-anticuerpo con aglutinado, entonces podemos decir que el paciente o la persona a la que le hacemos el estudio tiene anticuerpos irregulares. Y si tiene anticuerpos irregulares y no tiene no tiene sensibilización de sus hematíes desde un directo negativo, probablemente estos sean por alosensibilización, que puede ser transfusional o vertical, madre niño, ¿no? La siguiente, por favor.
La siguiente, por favor. Entonces, como vemos en el esquema, ¿no? Hay una reacción antígeno-anticuerpo promovida en la fase de sensibilización y luego agregamos el suero Kunz y el suero Kunz amplifica la reacción antígeno-anticuerpo para promover el aglutinado. De ese modo, el suero Kunz coadyuva amplificando la reacción para poder identificar reacciones sub. La siguiente, por favor. Pasemos, porque esto es lo que ya expliqué del indirecto. Pasemos. Entonces, esquemáticamente, la siguiente, por favor, Dianita. Entonces, esquemáticamente, podemos decir de que esta reacción antígeno-anticuerpo se da y generalmente cuando estamos frente a una reacción mediada por inmunoglobulinas de isotipo G, es subaglutinante. La siguiente, por favor. Añadimos entonces el suero Kunz. La siguiente, Dianita. Si añadimos el suero Kunz, esta reacción se amplifica, como ustedes verán en verde, ¿no? Y se promueve de este modo el aglutinado. La siguiente, por favor. De modo que, gracias al suero Kunz, podemos hacer aglutinante una reacción subaglutinante. En otras palabras, podemos identificar la reacción antígeno-anticuerpo a partir de un proceso de aglutinación en la que nos hemos ayudado con el Kunz. La siguiente, por favor. Y esta aglutinación final suele ser así de potente, ¿no? La siguiente, así de potente. ¿Ok? Entonces, de este modo, hemos logrado que esta aglutinación nos diga indirectamente que estamos frente a la presencia de reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente, ya hemos conversado un poco de esto. La siguiente, por favor. Ustedes verán, entonces, que hay varias técnicas para el estudio de aglutinación, sea cualquiera fuera la utilidad, es decir, podemos hacer una prueba cruzada, podemos estar haciendo un pulso directo, un pulso indirecto, incluso podríamos estar haciendo un grupo sanguíneo, ¿no? Y hay varias técnicas, ¿no? La mínimamente recomendada para utilizarse en los bancos de sangre tipo 1 es la técnica en tubo, que es la que ustedes están observando, ¿no? Esa técnica en tubo es una técnica estándar. Mantengámoslo ahí, por favor, el anterior. Esta técnica en tubo es una técnica estándar, ¿no? Tiene ventajas porque podemos interpretar de acuerdo a la evolución del proceso qué cosa está sucediendo, ¿no? La fase de sensibilización, si hay anticuerpos fríos y si no, seguimos con la fase caliente, ¿no? Cotérmica, en donde le ponemos albúmina y lo incubamos. Si reacciona después de esto, podría ser que sean anticuerpos de tipo RH, ¿no? Y si no reacciona, le echamos el Kunz para ver si es que son de repente IgGs de otro tipo de anticuerpos no RH, ¿no? Entonces, y había una reacción subaglutinante. Entonces, podemos ir interpretando, de acuerdo al avance de la prueba, lo que puede estar sucediendo. Esa es su ventaja, ¿no? Manipulamos visiblemente, observamos hemólisis en el tubito, podemos observar digamos, el conglomerado que se forma el aglutinado, y dependiendo de las características de este, puede ser de 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, una cruz, ¿no? Normalmente cuando hay un botón completo, se dice que es de 4 cruces. Cuando ese botón se parte hasta en 3, se dice que es 3 cruces. Cuando se parte hasta 10, de 2 cruces. Y cuando es incontable los gránulos que se forman, ¿no? Los pedacitos de aglutinado que se forman, es una cruz, ¿no? Algunos tienen el ojo para decir es media cruz, ¿no? Se observa finamente un granulado, podría ser media cruz. Así lo describe incluso alguna literatura. Y cuando no hay agregados, cuando no hay conglomerados, entonces los hematíes se suspenden completamente, ¿no? Sin formar ningún tipo de conglomerado, entonces decimos que es compatible, o sea, no hay aglutinado, cero. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este método? Es que es una aglutinación inestable. El manipulador, el profesional que trabaja haciendo el procedimiento tiene que tener cierta experiencia en la manipulación y la lectura debe ser muy cuidadosa, ¿no? Porque si trabajamos un poco toscos,
manipulamos de forma exagerada el tubo, podríamos hacer que una reacción, dos cruces o una cruz se convierta en negativa, ¿no? Porque se separan, porque la reacción antígeno-anticuerpo es una reacción, digamos, que no es permanente, se disocia, se puede disociar la reacción antígeno-anticuerpo. Y uno de los elementos que puede disociarla es el movimiento brusco que hacemos en el tubo, ¿no? Así como el cambio de temperatura o el pH también podrían disociar la reacción. La siguiente, ¿no? Hay otros métodos, además del tubo, que se utilizan regularmente, como por ejemplo las tarjetas Lis-Kunz, ¿no? Existen en varias marcas. Lo que tienen estas tarjetas es una columna que tiene Lis, que tiene, perdón, Kunz, y que además tiene unas pelotitas, un gel, ¿no? Un gel que contiene pelotitas circulares. Estas, al estar unidas eh, por gravedad, solo por gravedad, mantienen una posición tal que permiten el paso de los hematíes sueltos. Pero cuando los hematíes se han conglomerado, o sea, se han aglutinado, estos hematíes ya no pueden pasar entre las pelotitas, ¿no? Entonces, la migración de los hematíes desde la parte superior hasta la base de la columna va a depender del conglomerado, o sea, y de la intensidad del mismo. Es decir, si hay aglutinación intensa, no va a bajar nada. Y si la aglutinación es débil, de repente van a bajar y se va a poder observar también cruces, ¿no? Entonces, vamos a poder tener una región cuatro cruces como la que ustedes observan allí, en donde los hematíes se quedan en la superficie después de la centrifugación. Tres cruces cuando los hematíes en la parte superior se extienden en triángulo hacia abajo, en pequeña proporción. Dos cruces cuando la mayoría de los hematíes están al medio, distribuidos parcialmente para arriba y para abajo. Una cruz cuando la mayoría de los hematíes están abajo, ¿no? Y con proyección hacia arriba. Entonces, y cuando todos los hematíes están en la base, es negativa la prueba, ¿no? Estas pruebas, los laboratorios de tipo 1 que yo he visitado, y son varios en el sur del país, acá en Arequipa, en diferentes laboratorios de tipo 1, en Moquegua, en Tacna, en todos los laboratorios que he visitado en el sur del país, ningún laboratorio con banco de sangre de tipo 1 tiene la técnica en gel, todos utilizan tubo. Entonces, y no es una técnica moderna, es una técnica que ya tiene sus años, es muy útil porque aumenta la sensibilidad del sistema, ¿no? No necesita gran pericia técnica para ser aplicada, se hacen diluciones y se carga con pipeta con facilidad. No usa muchos reactivos, no es una tarjeta a la que se le agrega una dilución de los glóbulos rojos, ¿no? Esta dilusión de glóbulos rojos en glis, y luego se le agrega los anticuerpos, ¿no? Que pueden estar en el suero o en el plasma del paciente. Y nada más. Entonces, no requiere pericia técnica. Tiene su desventaja, es el costo, principalmente el equipamiento, ¿no? Requiere de una incubadora de tarjetas, requiere de una centrífuga de tarjetas, ¿no? Y es un poco más costosa con respecto de las pruebas en tubo, ¿no? La siguiente, pero es mucho más sensible. La siguiente. Un poquito lo que les había comentado, ¿no? Ellos tienen los hematíes arriba, los anticuerpos están en la columna, bajan, estos anticuerpos capturan los hematíes. Si el aglutinado es fuerte, ¿no? Entonces los hematíes se quedan arriba, cuatro cruces. Pero si no hay aglutinado, todos los hematíes llegan hasta abajo, una prueba negativa o compatible, ¿no? La siguiente, por favor. Eso es rapidito lo que falta. Si ustedes se dan cuenta, estas son las técnicas más utilizadas en el país, ¿no? La del tubo y la de las tarjetas. Sin embargo, hay otras pruebas también. La siguiente, por favor, Dianita, ¿no? Como la microplaca, ¿no? En los bancos de sangre que manejan grandes volúmenes, solemos usar las microplacas, ¿no? Acá en el Hospital Carlos Alberto Seguí, en el banco de sangre utilizamos esta técnica también para hacer estudios de fenotipo, de grupo de todas las unidades donadas por día, ¿no? Y de los pacientitos, de los pacientes que entran por rutina.
diaria, ¿no? Entonces se hace esta técnica, la microplaca. La siguiente, por favor. Esta microplaca permite trabajar grandes volúmenes, como ustedes ven en la parte superior derecha, ¿no? Cada pocillo es un pacientito, ¿no? O una prueba, en todo caso. Entonces, podemos trabajar varios volúmenes altos de pacientes o de pruebas por corrida, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Hay técnicas moleculares también para el estudio de inmunohematología, ¿no? Técnicas de PCR, de discriminación alélica. Hay una serie de pruebas que podríamos estudiar. Sin embargo, para los bancos de sangre de tipo 1, esta es una realidad todavía poco lejana, ¿no? Es más, en los bancos de sangre de tipo 2 en el Perú no se aplica técnicas moleculares en el estudio inmunohematológico. Entiendo que de repente algún hospital nacional podría estar utilizándolo, ¿no? Aunque sé que generalmente lo que se hace es un rastreo y una vez que se trata de identificar ya por alguna técnica molecular, lo que se hace es pedir el apoyo de un banco de sangre extranjero, ¿no? Sí es importante ir en proyección a implementar cada vez técnicas más específicas y más sensibles. La identificación de algún fenotipo raro aparentemente no es importante, pero cuando se presenta un paciente en esa condición, con ese fenotipo raro, es sumamente útil para salvarle la vida el poder identificar una unidad con esas mismas características fenotípicas, porque si no lo conseguimos, no le podemos confundir. Cuando tenemos también estudios de pacientitos politransfundidos con anticuerpos alo y auto, es decir, una alosensibilización y autos inmunes, una aglutinación mixta, digamos, ¿no? Una mixtura de anticuerpos en el pacientito, entonces es importante definir cuál es el antígeno para los que ellos se dirigen, para poder buscar una unidad compatible, ¿no? Que permita transfundirse y permita salvar su vida. Entonces, en los estudios, la sensibilidad, las técnicas que se van a implementar, no solamente son para poder darnos el gusto de identificar con mejor sensibilidad o especificidad algo, sino ayudan directamente a salvar la vida de los pacientes que tienen que ser transfundidos o que son estudiados y tienen que entrar en procesos terapéuticos, ¿no? La siguiente, Hola. por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta reunión está programada para tener 2 fechas, ¿no? Hoy y mañana. Hemos tratado de presentar hoy día los fundamentos de la inmunohematología, ¿no? Y cuáles son las actividades que normalmente hacemos en los bancos de sangre de tipo 1. Es importante tener en consideración que los fundamentos tienen que tenerlos presentes para poder interpretar correctamente los resultados de sus pruebas, ¿no? Porque si hacemos un grupo sanguíneo y nos sale negativo en la técnica en placa o en tubo, y no hacemos más, probablemente tengamos complicaciones porque no se llegó a identificar correctamente qué condición tiene ese paciente. Me explico. Por ejemplo, hace poco hemos tenido un caso de un RH débil, ¿no? Que salió negativo en la placa, salió negativo en el tubo y no se le hizo la variante de U en un banco de sangre de tipo 1 y se le transfundió sangre positiva, ¿no? Sangre negativa. Para buscar y encontrar esa sangre negativa, tuvieron una serie de complicaciones en la clínica, ¿no? Sin embargo, cuando le hacemos el estudio complementario de la variante débil, encontramos en ese grupo sanguíneo que no era RH negativo, sino RH positivo. Y podríamos haber solucionado el tema transfusional con mayor rapidez, mejorando la condición del paciente con mayor facilidad, ¿no? Entonces, los estudios que hacemos tienen que ser correctamente interpretados, tiene que llegarse a una conclusión a partir de la respuesta o resultados que tenemos de las pruebas que hacemos y tiene que esto incidir necesariamente en beneficio para el paciente, ¿no? Que es para el que hacemos todos los procedimientos, ¿no? El día de mañana vamos a buscar, vamos a trabajar un poco más lo que es los grupos sanguíneos. Vamos a conocer un poco más de la prueba cruzada
¿no? Y un poquito de calidad también, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos que cuando hacemos trabajo en los bancos de sangre uno, en cualquiera de esos niveles, 1A, 1B, 1C, o en el banco de sangre 2 o los bancos, digamos, hemocentros o especializados, entonces, en todos los niveles lo que tenemos que buscar es que nuestros procedimientos sean de calidad. Y para eso tenemos que estandarizar, tenemos primero que controlar, ¿no? Tenemos que controlar, y eso ya lo vamos a ver mañana un poco, tenemos que controlar, una vez controlado todos los aspectos que puedan involucrarse en la calidad, como reactivos, equipos, y procesos estandarizados, ¿no? Una vez que hemos controlado todo, podemos trabajar con la tranquilidad, ¿no? De tener reportes o resultados que podamos interpretar con confianza, que puedan esto servir en nuestro trabajo diario con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de eso se trató la reunión de hoy día, de ver los fundamentos. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta del auditorio? En el chat, a ver, José vamos a ver. Carlos, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, José Carlos? Quiero que me Susana, digas puntualmente qué pruebas básicamente se hacen en un banco tipo uno. ya, en un banco tipo uno, eh, lo que se tiene que hacer es los procedimientos necesarios para poder mantener los componentes sanguíneos en las mejores condiciones de conservación. Entonces, si vamos a hablar de todas las pruebas o procedimientos que hacemos en el banco de sangre tipo uno, primero hay que considerar que tenemos que tener un buen almacén de componentes, con temperaturas correctas, con registros de temperaturas en las conservadoras, ¿no? Luego tenemos una unidad en donde un espacio, un ambiente, un área sectorizada en donde se reciben las solicitudes transfusionales. Entonces, en los bancos de sangre tipo uno tenemos que tener la capacidad para poder discriminar aquellas condiciones en la solicitud transfusional que puedan ayudarnos a liberar un componente que necesite realmente el paciente, ¿no? Porque ya sabemos los que trabajamos en banco de sangre que muchas veces esas solicitudes llegan incompletas o incorrectas y eso trabaja en contra de la calidad y del beneficio para el paciente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, llega un pacientito o una solicitud transfusional con un INR alto y lo que le piden son plaquetas, ¿no? En vez de pedirles plasma, ¿no? O a veces llega un paciente con 9 de hemoglobina y quieren subirlo a 10, pero no porque vaya a ser operado o sometido a un procedimiento, ¿no? Para mandarlo a su casa, ¿no? Entonces, hay que tener esta unidad de atención de solicitudes transfusionales, digamos, bien trabajada, con registros, con información suficiente para poder ayudar en la correcta solicitud. Y ahora, en inmunohematología, en el área de compatibilidades, lo que se hace en un banco de sangre uno es básicamente todos los procesos que tienen que ver con la compatibilidad. Es decir, primero, los grupos sanguíneos del donante y del receptor, ¿ya? Y estos grupos sanguíneos tienen que ser desarrollados por técnicas, y ya lo vamos a conversar eso mañana, globulares y séricas. No solamente se debe hacer la prueba globular a un pacientito, sino globular y sérica. Entonces tenemos que tener la implementación para hacer grupos sanguíneos globulares y séricos. Eso significa que debemos tener glóbulos rojos A y glóbulos rojos B conocidos en nuestro banco de sangre de tipo 1. Segundo, tenemos que atender las pruebas los reactivos para pruebas cruzadas, ¿no? Antisueros, albúmina, tenemos que tener el suero de Kunz y tenemos que tener estos reactivos, estos antisueros controlados en su calidad, ¿no? Entonces, la prueba cruzada es otra prueba que se hace en inmunohematología. Y luego, dependiendo de la necesidad particular de la clínica en donde está ese banco de sangre 1, tendríamos que implementar KUNS directo y el KUNS indirecto, que también son pruebas de inmunohematología básica. No nos olvidemos que a partir de KUNS directo podemos tener información valiosísima sobre la condición de nuestro paciente, ¿no? Saber si esta reacción incompatible, por ejemplo, es debida a un problema autoinmune o aloinmune, ¿no? Si este pacientito recién nacido está comprometido con una eritroblastosis por sensibilización materno-fetal, qué sé yo, o si es un proceso autoinmune este CUS directo positivo, ¿no? Y en el CUS indirecto
lo que podemos asegurarnos es de que no tenga anticuerpos para ningún hematíe. Entonces, porque si tiene anticuerpos irregulares, de repente en la pesquisa diaria, cuando lo transfundimos de forma regular a ese pacientito, eh, por, por la antigüedad del suero, porque a veces el suerito se utiliza de más de 3 o 4 días, no lo llegamos a encontrar al anticuerpo. Pero si hacemos el PULS indirecto, tendríamos mayor seguridad en la liberación de hematíes, sobre todo en pacientes politransfundidos. Ahora, el PULS indirecto que hacemos en los bancos de sangre 1 son solamente eso, PULS indirectos, y el resultado va a ser solo positivo o negativo. En el banco de sangre 1 no se va a hacer rastreo de anticuerpos, no se va a identificar con técnicas especiales la reacción antígeno-anticuerpo, la posibilidad de rastreo, o sea, no se va a usar enzimas, no vamos a hacer paneles, ¿no? Nada de eso, ¿no? Solamente es el PULS directo y el PULS indirecto, el grupo sanguíneo y la prueba cruzada, las pruebas inmunohematológicas que deberíamos hacer y tener bien implementadas en los bancos de sangre de tipo 1. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? José Carlos. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, te escuchamos muy bien. Una consulta. Tuve un caso hace un poco tiempo sobre un paciente que ingresó con una hemoglobina de 3.5, Ajá, donde me avisaron, ¿no? En el laboratorio de emergencia que tenía un paciente con sentido, entonces me adelanté haciendo las pruebas de compatibilidad. Hice con 3 unidades O, era O positivo el paciente, pero me salió en la primera fase incompatible con 3 cruces. Y ajá, como solo es un banco tipo 1 donde trabajo, entonces le hice un quiz directo y me salió positivo. ya, Entonces, como recién ingresó el paciente, solo sé que tenía anemia, ¿no? Entonces luego, como nada más, como soy banco tipo 1 y solo cuento con eso, entonces lo primero que hice fue enviar, ¿no? La muestra al Hospital Nacional, pero todavía no contaba con la solicitud. Luego pude ver sus resultados del paciente que tenía las bilirrubinas elevadas y ya el doctor le informó que nos salió con un directo positivo y dijo que era, ¿no? Una anemia hemolítica autoinmune. claro, Pero el doctor quiere ya las unidades de sangre porque está en peligro la vida del sí, sí, paciente. sí, Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Darle la unidad? ¿No darle? sí. Porque, o sea, está en riesgo la vida y tengo entendido que según la literatura de que más bien el paciente se muere por no darle la sangre. Ya. Sí, te Porque entiendo tu está con pregunta. Y no es, sí, entendemos tu pregunta. Y no es un caso raro el que tú mencionas, es una cosa a la que nos enfrentamos de forma constante en los bancos de sangre, ¿no? Mientras más pacientes atiendes en tu banco, más posible es que te encuentres ese tipo de casos. Lo primero que has hecho claro. está bien, ¿no? Y Mira, es, lo claro, y primero que era se hace, activo. Y es, o sea, es una anemia hemolítica que estaba activa, no es como otros que a veces que el CUS directo te sale, pero no necesariamente está hemolizando, ¿no? Como dice. claro, Pero en vamos a eso, este paciente, vamos a interpretarlo, vamos a interpretar lo que tú dices. Mira, el CUS directo te dice que la plantilla está sensibilizado, pero no necesariamente está sensibilizado por anticuerpos clínicamente significativos. Puede ser de que los anticuerpos que estén sensibilizando la hematíe sean anticuerpos fríos, que no nos importan en la clínica. Entonces, lo primero que tendríamos que haber hecho es calentar a 37 grados, preincubar tanto reactivo como muestra y dilución del glóbulo rojo del pacientito para poder llevarlo después a la centrifugación. Una vez, si hacemos esta preincubación antes de la centrifugación, nos aseguramos de que lo que esté reaccionando sean solamente anticuerpos clínicamente significativos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que los anticuerpos que estén actuando sean aquellos que pueden generar reacción en la persona viva, ¿no es cierto? No en personas que no están vivas, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos identificar primero si ese CUS directo está mediado, positivo, está mediado por anticuerpos clínicamente significativos. Entonces, lo primero que deberíamos haber hecho es preincubar. Si preincubamos y el CUS directo positivo baja, ya no es tan positivo, ya no están 4 cruces, sino una cruz o 2 cruces, entonces vamos a entender de que hay dos tipos de anticuerpos ahí. Unos que actúan en rango térmico alto, o sea, que actúan a 37 grados, por eso se mantiene el CUS directo a una cruz, y otros que actúan a un rango térmico más bajo, por eso es que desapareció su reacción cuando preincubé. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, una vez entendido eso, lo que podemos hacer es compatibilizarle también en caliente, preincubando
la muestra y preincubando los reactivos que vamos a utilizar. Entonces, si lo preincubamos, si lo preincubamos, lo que vamos a lograr finalmente es tener un resultado, una respuesta, ¿no? Una aglutinación, en todo caso, que sea coherente con la realidad clínica del paciente, es decir, aquello que le puede afectar clínicamente, ¿no? Y descartamos los anticuerpos fríos. Entonces, de ese modo deberíamos haber actuado. ¿Y qué cosa le damos al pacientito? Le vamos a dar aquel componente que tenga menor aglutinado. A eso se conoce con el criterio de la unidad menos incompatible. Hay mucha literatura actual que dice que no se debe utilizar unidades menos incompatibles, que la unidad debe ser compatible siempre, ¿no? Sin embargo, sabemos que en la realidad clínica no se utiliza la transfusión menos incompatible. Haciendo todo el procedimiento previo de preincubación que te mencionaba, buscamos la unidad que menos aglutinado forme, ¿no? Entonces, la de una cruz, la de media cruz, y esa es la unidad que intentamos utilizar en el pacientito. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre que vayas a liberar una unidad menos incompatible, el médico tiene que poner eso en la solicitud transfusional. Favor, transfundir unidad menos incompatible. O sea, tú le explicas al médico, doctor, este pacientito está haciendo incompatibilidad. Hemos trabajado en caliente para mejorar el reporte y poder buscar anticuerpos que sean significativos clínicamente. Sin embargo, tengo una unidad que tiene una cruz o tiene media cruz de incompatibilidad. Si usted quiere que yo le libere esta unidad, por favor, póngame la solicitud, transfundir unidad menos incompatible. Si el médico te pone eso en su solicitud, tú con tranquilidad liberas esa unidad y se la entregas. Porque finalmente no te olvides que nosotros, el Banco de Sangre, somos un servicio que es de ayuda al tratamiento, ¿no? El que decide el tratamiento es el médico tratante. Entonces el médico tratante va a decidir si le ponemos la unidad menos incompatible, porque así te la pone en la solicitud, favor, transfundir unidad menos incompatible, ¿no? O va a decidir de repente, en vez de transfundirlo con sangre, le va a poner algunos expansores plasmáticos, algunas otras sustancias que lo pueden llevar a una volemia correcta al paciente, y si no tiene síntomas de anemia, entonces ese pacientito no va a necesitar ser transfundido hasta que pueda ser referido a un hematólogo para que ya le haga todos los procedimientos terapéuticos complementarios, ¿no? Entonces ese es el proceso que debemos seguir. ¿Sí? ¿Alguna duda? En el chat veo que también hay algunas preguntas. A ver. Dice, para el curso indirecto es recomendable trabajar con el polo de glóbulos. Ya, debe ser el pool de glóbulos rojos, o mejor con las células pantalla. Sí, es obviamente recomendable trabajar con las células pantalla, ¿no? Con las células pantalla nos aseguramos que los antígenos que tienen las células sean todos los posibles. Sin embargo, con el pool de glóbulos rojos, lo único que aseguramos es de que sean los más comunes en el grupo social de donde se ha extraído esa sangre. ¿No? Me explico. La idea del pulso indirecto es buscar la presencia de anticuerpos irregulares. Si yo busco anticuerpos irregulares, lo que tengo que tener como reactivo de antígeno es todos los antígenos posibles. En las células pantalla se asegura que estén todos los antígenos posibles. Incluso en las células pantalla a veces hay alguna indicación en donde ponen o apuntan que antígeno no se encuentra, ¿no? En ese momento. Pero la mayoría de antígenos posibles van a estar en las células pantalla. Eso es mucho mejor que trabajar con un pool, porque el pool se extrae de ciertas personas O positivas, ¿no? Buscando, digamos, 10 o 9 personas de las que vamos a extraer, y hacemos 3 tubitos de pool, uno con 3 muestritas de sangre de 3 personas diferentes, en O positivo. ¿Qué aseguramos con eso? Que haya una cantidad de antígenos mayor que la que hubiera en una persona, ¿no? Porque estamos multiplicando esa posibilidad por 9 o por 10. Entonces, es bueno el estudio con pool, pero mucho mejor es el estudio con células pantalla. Es mucho más seguro. Yo no sabía. Ahora, otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de anticuerpos detectan la prueba de Kuhn? Los anticuerpos de los dos tipos, IgG y IgM. En realidad la prueba de Kuhn o el reactivo de Kuhn utiliza también procedimientos forenses para detectar diferentes proteínas humanas.
¿De qué manera la prueba de Kunz previene las reacciones hemolíticas? No, la prueba de Kunz no previene. Lo que hace la prueba de Kunz es darnos información de reacciones subaglutinantes. Si encontramos una reacción subaglutinante, vamos a evidenciarla con la prueba de Kunz y vamos a decidir, Disculpe, vamos a dar otros disculpe, Apague disculpe, su no se le micrófono, por escucha favor, bien tiene la razón. ponencia. Hay alguien hablando. Muy bien. Ahí están todas las Judith respuestas a las Yupanqui, por preguntas que están favor, en el chat. apague su audio. ¿Algún otro comentario, una pregunta adicional? Bueno, si no hay más preguntas, Diana, Lady, creo que con eso hemos concluido. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado, buenas noches. Le saluda el licenciado tecnólogo médico Fraser Need. Quería hacer una pregunta, sobre todo más, me gustaría escuchar su apreciación sobre la Directiva Sanitaria 017-2022 de la actual PRONAEVA, que está enfocada en los bancos tipo 1. Sí, a ver, eso es bien complejo, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con todas las directivas que promuevan la calidad, ¿no? Y hacer exigente los procedimientos y de calidad sobre todo y de registro y de estandarización, siempre es importante para mejorar, ¿no? La calidad de nuestro trabajo en los bancos de sangre. Sin embargo, hay varios aspectos en las directivas que no necesariamente apuntan a la calidad y a veces están alejadas de la realidad. No tiene ciertas consideraciones de la realidad nacional, a veces las directivas se hacen y no son aplicables, ¿no? No es aplicable, por ejemplo, que tú le pidas a un banco de sangre de una post, de un centro público o privado que atiende una provincia alejada, que le pidas que tenga que tener de todas maneras conservadoras de plaquetas, ¿no? Que es un equipo muy caro y en las patologías que atiende en ese lugar no se transfunden plaquetas y si de repente lo necesita un paciente será una vez cada 2 o 3 años. Entonces, hay condiciones que tiene esa normativa con las que no estoy de acuerdo y otras que sí apuntan a la calidad con las que estoy a favor. Sin embargo, hay cosas que ameritarían discutir con mayor profundidad. No es el tema de la charla, ¿no? Pero si se quiere conversar sobre la normativa técnica, no solamente con las nuevas normas para los requisitos para las licencias de funcionamiento de los bancos de sangre, no, sino también con las normativas técnicas asociadas, como por ejemplo las normativas publicadas sobre la entrevista a los postulantes o sobre la eliminación de componentes, que son normativas complementarias que han salido. Entonces, podríamos tener una reunión en ese sentido, ¿no? Y discutir y de repente si es que se puede tener una propuesta como sociedad y poder elevarla a las autoridades pertinentes, ¿no? No sé si hay otro comentario. Muy bien. Si no hay más comentarios, agradezco la presencia de todos ustedes. Son 97 personas que están en este momento en el grupo del Zoom, ¿no? Sumamente agradecido con que hayan tenido la disposición de dejar de hacer otras actividades un día tan complejo que es como el inicio de semana, ¿no? Y poder haber compartido con nosotros esta hora y media. Mañana conversamos de otros temas complementarios. En todo caso, que tengan una feliz noche y nos encontramos o nos reencontramos mañana para concluir con nuestra capacitación en pruebas de compatibilidad en bancos de sangre de tipo 1. ¿Sí? Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao.